quiero darles la bienvenida a otra edición del ciclo que hemos dado en llamar Ahora, ¿qué hacemos? Esta vez con algo un tanto particular. Nos hemos juntado con 3 personas más para charlar de algo así como una disciplina de la que venimos escuchando un poco más en internet. Se escucha algo como UX, experiencia de usuario, diseño de servicios. Y me voy a tomar la atribución de contarlo a partir de una anécdota personal. Hace poco tiempo yo me encontré con esta disciplina que le dicen Service Design, que se conoce como diseño de servicios, que está muy vinculada a algo que empezamos a conocer como experiencia de usuario. Y a mí me impactó fuertemente desde esta mirada de que se pueden diseñar ciertos procesos de nuestra vida cotidiana. Vivimos en nuestras sociedades y en nuestras comunidades desde una experiencia en la cual lo que sucede es natural que suceda. Salimos a la calle, no sé, sacamos la basura a la calle y eso alguien se lo lleva y desaparece por algún lado. Abrimos la canilla y eso implica una serie de procesos de un agua que llega, un material que llega desde un lado. Me pareció muy impresionante, sobre todas las cosas, porque cuando lo empecé a pensar también desde el lado de lo que tiene que ver con mi disciplina particular, como es la comunicación. Podemos diseñar procesos mucho más a partir de la masificación o la penetración de las plataformas digitales en nuestras vidas, que nos empiezan a permitir entender qué va pasando en cada uno de los pasos de esos servicios de los que vamos haciendo uso. Para eso tengo el gustazo de contar con gente muy interesante para mí. Tengo desde mi pantalla a mi izquierda a Federico Romano, diseñador de experiencias y emprendedor. La tengo en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla a Abby Schreider, diseñadora de experiencias con perspectiva de género, y lo tengo a Pablo Fernández Vallejo, debajo mío en este momento, pero no por eso menos importante, diseñador de servicios y docente. Y tengo el gusto de anunciar que esta es la primera edición de Ahora ¿qué hacemos? Internacional, porque la tenemos a Abby desde Alemania, en particular desde Colonia, siendo las 11 de la noche allí. Me voy a tomar la atribución de saludarte primero a vos, Abby. Muchas gracias por sumarte a este programa. Muchas gracias, ¿no? Gracias a vos por invitarnos y muy contenta de estar acá con 2 grandes amigos también. Me parece que nos vamos a divertir bastante. Fede y Pablo, ustedes están en Buenos Aires, ¿correcto? Sí, señor. Correcto, sí. Bueno, vos, Pablo, estás como en un lugar que parece como una cabina de madera. Sí, todo el mundo dice, parece que estoy en una especie de cabaña en el sur, o algo así, más no, es casa de mis viejos, vine a hacer la cuarentena con ellos, así que esta es mi antigua habitación. Está muy bien, sintiéndose un poco en la niñez de regreso. Total. Chicos, tiro la pelota queda un poco tirada en este sentido, tratando de entender un poco más cómo se vincula esto a lo que ustedes se dedican, desde distintos ámbitos, de distintas perspectivas, con nuestra vida cotidiana. ¿Qué les pasa cuando piensan, me voy a tomar la atribución de darles un rol en nuestra sociedad, pero que forman parte de diseñar los procesos con los cuales nos vinculamos en distintas etapas de nuestras vidas? ¿Qué nos podrían contar sobre cómo es su tarea, en qué impacta la tarea de ustedes en nuestra vida cotidiana? Tiro la taba y te invito a Pablo a empezar. Dale, arrancamos. Bueno, un poco lo que hacemos es utilizar herramientas del mundo por ahí del diseño, del mundo proyectual, pero aplicadas a la forma en la que las personas se relacionan con una organización, una marca, una institución, y cómo diseñamos en algún punto todas esas interacciones o esos puntos de contacto, la forma en la cual una persona se relaciona con otra organización para resolver alguna necesidad o cumplir algún objetivo, y que está como muchas veces desparramada a lo largo del tiempo. Bueno, nosotros ayudamos a través de metodologías de diseño, de forma participativa, a que una organización diseñe esa relación en algún punto, ¿no? Como que podamos estar no enfocados simplemente en los artefactos, ¿no? En la aplicación, en el formulario, o digamos, esas pequeñas cosas que van sucediendo en el camino, sino como tener un poco una mirada más del todo de cómo una persona se relaciona o cumple un objetivo a través del tiempo, ¿no? O a través de distintos sistemas, por ejemplo. Sí, yo ahí lo que le agregaría, Pablo, si me permitís, es la idea de que nosotros lo que hacemos es
un poco es pensar lo que se entiende como la interfaz. Por ahí es una palabra compleja y hay que como introducirla un poco. Interfaz es cualquier cosa que exista, digamos, entre una persona que tiene que usar un producto o un servicio y efectivamente usarlo, digamos, ¿no? Y la interfaz no es necesariamente la pantalla del celular, tal cual como dice Pablo, ¿no? O sea, son muchas cosas. La interfaz es cuando llamas por teléfono o la manera en la cual te atienden físicamente. La interfaz son un montón de cosas y en su conjunto, todas las veces que uno logra relacionarse con esa interfaz para poder consumir ese servicio o ese producto, generan una experiencia en total, digamos, ¿no? Y a eso nos referimos cuando hablamos de experiencia de usuario, experiencia de servicios. No tiene tanto que ver con una postura, si se quiere, como medio reduccionista, de decir, la experiencia es una cuestión de si lo disfrutaste o no lo disfrutaste, digamos, ¿no? La experiencia es todo lo entero que sucede a partir de querer usar un producto o servicio y cuáles son esas interfaces, justamente, esas cosas en el medio que se ponen para que vos puedas efectivamente acceder a usarlo, ¿no? Nosotros trabajamos justo en ese punto del medio. Y es cierto que por ahí se vuelve más importante o relativamente más importante en un contexto como el de la pandemia, porque lo cierto es que estamos todos atravesados por interfaces de repente, ¿no? Todas las relaciones de la gente están muy claramente, muy evidentemente atravesadas por interfaces ahora. Antes también lo estaban, lo que pasa es que como muchas de esas interfaces eran de diálogo físico, por ejemplo, ¿no? O sea, vos vas a un restaurante y te atiende la persona y te dice qué mesa quiere, esa persona está interfaceando entre vos y el servicio de comer, digamos. Lo que pasa es que te das menos cuenta. Siempre que es a través de una computadora y forzado, como está pasando ahora, te das más cuenta y por eso por ahí es muy relevante lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? ¿Avi? No, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dijeron los chicos. Sí, siento que en este momento se están como protocolarizando como un montón de cosas, ¿no? Y ahí es como cuando se empieza a ver, bueno, che, acá le faltó como esta parte o se podría sumar. Y creo que particularmente en el contexto de pandemia se empiezan a notar o empiezan como a volverse mucho más evidentes los otros usuarios, ¿no? Que son no solamente los usuarios finales, sino los intermedios, los empleados. O sea, todos estamos, al fin y al cabo, tratando de llevar adelante siempre tareas o de vivir nuestra vida, digamos. Y que en estas disciplinas en las que estamos nosotros siempre es como que de alguna manera el usuario final, ¿no? El consumidor con su poder de compra es el que está resaltado, y que en el contexto de pandemia aparecen otros usuarios como mucho más, como más resaltados también por su importancia y por la necesidad de, digamos, de interfacear y de comunicación, ¿no? con esos grupos también. A mí me parece que creo que ustedes van a coincidir, digo, la emergencia y el posicionamiento de esta disciplina a la que ustedes se están dedicando hoy, que es a estudiar esos puntos de contacto que tenemos quienes vamos a hacer uso de un servicio y cómo nos vinculamos con ese servicio mismo. Digo, por supuesto que se ha profundizado a partir de la digitalización de distintas etapas de nuestras vidas, ¿no? Creo que eso nos ha facilitado empezar a percibir la cantidad de interfaces que hay entre nosotros y un servicio, ¿no? Digamos, porque una de las cosas que yo comparto con muchos amigos, con socios, con los que laburamos, tiene un poco que ver con eso. ¿Cómo hacemos para aplicar todas estas cosas que están, digo, les pregunto, ¿en cuántos procesos con puntos de contacto no digitales, o qué participación de los puntos de contacto no digitales tiene en el laburo de ustedes, en los procesos de ustedes? No sé si se entiende la pregunta. No. A ver, si la relación con un servicio tiene una cantidad de puntos de contacto determinado para poder ejecutarse completo ese servicio. Digo, en el análisis de los procesos que ustedes hacen, en los diseños de esos procesos que ustedes hacen, ¿qué porcentaje de esos puntos de contacto son por interfaces, déjenme simplificarlo de esta manera, físicas, y cuántos son digitales? Digamos, ¿qué participación tiene? Eso depende mucho del contexto de trabajo, entiendo yo, ¿no? Como, o sea, a mí me ha tocado trabajar, trabajando como pensando interfaces de distintos sistemas, digamos, donde no hay ninguna persona física, digamos, que exista, pero sí necesitamos que dos sistemas se comuniquen y que me entreguen mejor información. Y me ha tocado trabajar eso, y también me ha tocado trabajar desde el inicio, desde donde tenés que pensar, o sea, porque a veces hay que diseñar, ¿no? Como toda la cadena de experiencias. Muchas veces tenés que trabajar mucho físicamente con las personas para que podamos siquiera pensar en este futuro
servicio o ni siquiera en esta futura experiencia, ¿no? Y ahí es como mucho más contacto con los usuarios, con las personas, o sea, con los que están diseñando, con el que está tratando de comprar, de ejecutar, de traer, de llevar, lo que sea, digamos, ¿no? Que se esté tratando de llevar adelante. Sí, yo le agregaría por ahí que además de eso, no es que cuánta injerencia tenemos nosotros en esos puntos de contacto que son físicos, digamos, en general casi cualquier empresa o gobierno, digamos, que provea un servicio que se haya empezado a proveer de manera física, por así decirlo, que no sea naturalmente digital, digo, cualquier empresa que no sea Google o de las nativas digitales, la gran mayoría de esos puntos de contacto son físicos, la gran mayoría. Lo que pasa es que no hay diseñadores de servicios trabajándolos, digamos, ¿no? Eso es un problema diferente. Eso depende de la madurez de la organización y hasta qué punto se dio cuenta de que tiene que pensar todos esos puntos de contacto como una cadena de experiencias interrelacionadas. Que se hayan dado cuenta o no es distinto a si tienen esos puntos de contacto o no. La gran mayoría de las organizaciones tienen su gran mayoría de puntos de contacto fuera de lo digital. De a poco se van digitalizando porque es una manera muy barata y muy masiva de proveer el servicio, digamos, ¿no? Se van dando cuenta, digo, ofrecer educación en un campus a 1000 personas probablemente no sea lo mismo que ofrecerla a 100.000 personas en un campus digital, digamos, ¿no? Es muy probable que, por más que tenga un costo alto inicial, después puedas masificarlo mucho más. Entonces, yo no diría tanto esto de que, o sea, creo que sí, la mayoría de los puntos de contacto en general van a ser siempre físicos, salvo que sea una organización nativamente digital y que se dedique a hacer cosas 100% digitales. Ahí el problema es distinto, pero esa situación es muy excepcional. Hoy hay pocas organizaciones que son así, son las más nuevas, digamos, obviamente. Las que surgen después del boom de Internet, digamos. Antes de eso, la gran mayoría de las empresas, todas las que están en la bolsa, todos los gobiernos y la manera en la que proveen servicios, todas las organizaciones, en general cualquier ONG también, digo, todas las interfaces que uno tiene, la gran mayoría son físicas, digamos, y después uno lo que tiene que hacer es empezar a verlas de una manera que se dice holísticamente, ¿no? Verlas como un conjunto de experiencias interrelacionadas que hacen a una experiencia general. Cuando uno empieza a verlo de esa manera, empieza a hacer diseño de servicios, digamos, pero antes probablemente también está diseñando esos puntos de contacto, solo que no lo hace tan conscientemente, digamos, ¿no? Por ahí está interesante ahí que lo venimos viendo como en estos procesos de transformación digital y más todavía ahora, como qué pasa cuando se lleva esto que vamos, ¿no? De lo físico a lo virtual, que se genera, ¿no? La sucursal virtual, ¿no? Que lo vemos cuando vamos a pagar el gas y está como empiezan a aparecer esa imagen de llevar todo el mundo físico de alguna forma a lo virtual o a lo digital, pero bueno, como con las metáforas, la forma de relacionarse y todo propia del mundo físico, que muchas veces no traslada de la misma forma al mundo digital, ¿no? Entonces, como bueno, ahí es como el desafío de pensarlo de esta forma por ahí más holística, que no es simplemente, bueno, con una varita digitalizo la factura, digitalizo la ventanilla de pago y digitalizo el postnet. Es distinta la lógica del mundo digital y ahí es un poco el laburo de poder pensarlo de forma completa y no simplemente de forma separada, ¿no? Sí, me hiciste acordar mucho, perdón, Manu, es una cosita muy... Por favor. Me hiciste acordar mucho a cuando empezó una transición, cuando sale el primer iPhone, vamos a ser así muy, muy directos, cuando sale el primer iPhone, la interfaz que tenía, digamos, cómo se veía, y esto lo traslado después al Sorry, pero tiene sentido empezarlo así. La interfaz que tenía una forma que se estudiaba en esa época, se llamaba skeuomorfismo. Nombre rarísimo, ni siquiera hace falta que lo busquen, ya no va a estar en ningún lado. Cuestión, el skeuomorfismo era una forma de representar en esa interfaz el teléfono, piénsenlo así, o sea, antes eran botones que se tocaban literales, digamos, ¿no? En cambio ahora había que tocar una pantalla y había que hacer una referencia y poder entender cómo funcionaba esa pantalla y a dónde había que tocar. El skeuomorfismo lo que intentaba era hacer una especie de imitación de las cosas en la realidad, que se vean lo más realistamente posible para que uno intentara relacionarse con esas cosas de la misma manera que lo haría en la realidad. El ejemplo más claro era la biblioteca. Vos en el iPhone podías leer libros, entonces la idea era, bueno, te descargas el libro, pero no es que te descargas un archivo digital, la referencia física era literal. Vos veías una librería, una especie de biblioteca con el librito y cuando lo tocabas al librito, el librito se animaba y se abría y uno le hacía así con las páginas y eran todos un montón de interacciones que estaban interfaceadas, es decir, uno entre uno mismo y el contenido del libro, lo que hacía era usar un libro digital, pero que lo simulara lo más posible un libro, digamos. Eso muy rápidamente se dejó de lado. A partir del iPhone 3, 4, no pasó mucho tiempo hasta que las personas lograron entender en su cabeza cómo funciona ese modelo mental, digamos, ese modelo nuevo de interacción, y de repente pudieron trasladarlo a algo que ya naturalmente es mucho más digital.
y habla su propio lenguaje. Hoy esas interfaces en esos celulares no son así, digamos, y sin embargo la gente las entiende igual como leer un libro, ¿no? Entonces, eso está en una etapa mucho más temprana a nivel de los servicios hoy. Hoy en servicios, por ahí estamos en una etapa más parecida a lo que era el iPhone en esa época, digamos, estoy hablando de hace unos 12 años más o menos, en la cual todavía necesitamos hacer referencias al mundo físico para que se entienda la interfaz del servicio digital. Por eso, por ejemplo, hacer cola digitalmente, ¿no? Claro. O sea, piensen en eso. Hay muchas cosas que los servicios hoy, todavía para que la gente empiece a usarlos y entenderlos, tiene que tener una referencia a cómo es ese mismo servicio hoy en su vida cotidiana. Entonces hay que hacer un poco esas referencias. Sí, Bueno. igual yo no sé si solamente tiene que ver con esto de que, perdón, ¿No? pero con esto de que tenga que parecerse para que la gente lo entienda, sino que también está como esto de la transformación no cultural, o sea, la gente se arraiga mucho culturalmente a ciertas cosas. No sé si vieron esta imagen, y me voy a boicotear a mí misma porque no sé dónde era, pero de la graduación, ¿no? Con los iPads, con las caras de la... ¿Alguien sabe dónde era? Sí, era algo, me parece que era una universidad japonesa. No sé, o algo no quiero así, decirlo que porque se no sé, pero... entre Imagen, y yo pensaba mientras lo... Sí, bueno, yo pensaba mientras lo decía, ¿cómo se perdieron la oportunidad de diseñar zarpada grabación digital? O sea, como también, pero bueno, también entiendo como el punto de vista del estudiante, o sea, vos querés como, te están sacando esa experiencia, te están sacando eso que estabas esperando, que estaba como en tu imaginario, con lo que te sentís seguro, como lo que te sentís como o sea, sí, es tu costumbre, digamos, lo que sabes manejar y nada, y me hizo acordar, porque no solamente tiene que ver con que lo logren entender, sino como que nos cuesta abandonar los hábitos. Para mí está re bueno eso, porque siento que es muy core, digamos, muy, muy central de lo que hacemos, que es a quienes les cuesta dejar eso, es a las organizaciones, ¿no? O sea, las organizaciones tienen un departamento de cobranza, un departamento de gestión de la experiencia en sucursal, entonces cuando vos tenés esos departamentos que hicieron toda la vida lo que hicieron, cuando vos querés repensar todo ese modelo, y bueno, la gente el departamento de organización de actos, capaz que no sabía cómo hacer un buen acto en Zoom, hizo unos robots con unos iPads, no sé, digamos, no sabemos, digamos, pero potencialmente cuando traemos la misma organización volcado a lo digital, bueno, vas a tener esa experiencia más fragmentada o más dividida en distintos puntos de contacto, donde cada departamento hace medio lo que puede, lo que entiende, y no por ahí centrado en la persona, ¿no? Me gusta este punto me parece que es como muy importante, la réplica, cuando se empiezan a vivir algunos procesos en los cuales se empiezan a trasladar ciertas actividades que tradicionalmente se hacen en el mundo físico al mundo virtual. Hay algo que a mí me interesa aclarar que para mí no es menor, incluso teóricamente, si quieren que es evidente que el proceso de digitalización de nuestras vidas es una condición tal vez necesaria para el emergente de esta técnica de diseño de servicios, digamos, ha dado un ecosistema en el cual esto ha podido emerger muy fuertemente. Porque lo que les quiero preguntar es, ¿y antes cómo se diseñaban los servicios? Digamos. No sé, Pablito, si querés decir, yo solamente quiero decir esto, que creo que igual también el tema de diseño de servicios también resurgió en otras áreas que no era del diseño, sino también mucho con el marketing, ¿no? Y no solamente pusheado por las tecnologías, sino también por los modelos de negocios, o sea, como que, no sé, como... Entonces, o sea, yo entiendo para dónde vas, me parece, sí. O sea, pero bueno, perdón, que dale, te interrumpí. No, dale, te interrumpí. No, porque, o sea, como que entiendo que por ahí se ha vuelto como mucho más o sea, mainstream y que lo conocemos y que está como muy asociado a la masificación, ¿no? de ciertas tecnologías en un montón de modelos de negocio, pero en un montón de organizaciones, por decirlo, no modelos de negocio, pero de organizaciones. Y el UX está como muy ahí anclado, ¿no? En esto de diseñemos interfaces digitales. Pero lo que tiene que ver más con entender cómo las organizaciones trabajan como sistemas y los servicios que ofrecen a lo largo del tiempo, eso también está mucho más arraigado, ha crecido, hay mucha también, o sea, escrito en lo que es el marketing, ¿no? Y en cómo encontrar nuevas formas de organización y nuevas formas de negocios que puedan sobrevivir a lo que fue el boom de los productos, pero... Sí, como, para mí también hay como, obviamente son como las disciplinas, tienen como muchos padres, ¿no? Como que no hay
una historia, un árbol genealógico, digamos, ¿no? Como que es medio así. Pero para mí uno de los más interesantes también con el diseño de servicios es que tiene como un corazón o digamos, mucha fuerza en los países escandinavos, donde había una tradición de, por ejemplo, aportar el aporte de los trabajadores en la mejora de sus entornos de trabajo, ¿no? De cuestiones ergonómicas, se organizaba el puesto de trabajo, digamos. Eso generó como una tradición de diseño participativo de cómo incorporás en la toma de decisiones a aquellas personas que están haciendo las cosas, y después eso fue deviniendo en esta idea de poder diseñar relaciones o co-crear la forma en la que se hacen las cosas incorporando a muchas personas adentro de una organización, digamos, ¿no? Esto es lo que a mí más si quieren, me la hace flashear. ¿Por qué? Porque a mí lo que me parece más impresionante es que nosotros nacemos en una sociedad, en una comunidad a la cual llegamos y las cosas funcionan de una manera determinada, y acá voy desde el servicio de recolección de basura, pero las cosas funcionan de una manera determinada en el vínculo con nuestras familias, en cómo aprendemos a comer, cómo nos educamos, en cómo nos vestimos, en cómo nos gusta mirarnos acá. Digo, las cosas funcionan de una manera, vamos aprendiendo cómo funcionan las cosas, y de repente aparece una disciplina, en mi vida por lo menos, que dice que todo eso se puede diseñar, se puede entender, se puede desagregar y se puede interpretar. O por lo menos, no sé si esa disciplina lo dice, pero a mí lo que me permitió entender algunas herramientas para mirar los procesos de mi vida cotidiana de manera diferente, ¿no? Que yo creo que igual la disciplina lo que hace es eso, porque lo loco es pensar que eso no estaba diseñado. O sea, eso siempre estuvo diseñado, y como que el diseño de servicio lo que nos hace creer es que podemos participar. O sea, como esa de que podés ahora, y en realidad es que todos somos un poco responsables, un poco digo porque hay cosas que realmente creo que al nivel individual nos superan, pero todos somos responsables de cómo llevamos adelante, ¿no?, nuestros proyectos en la vida y nuestra vida. Y creo que también el diseño de servicios ha dicho como, bueno, dejemos, ¿no? O sea, finalmente hagamos que las personas o que todos podamos formar parte de ese proceso. Sí, tal cual. A mí lo que me pasaba con lo que decías, Javi, con respecto al marketing, perdona a la gente que hace marketing, no quiero que esto suene como un bardeo. A mí me llegan todo el porque tiempo llamadas telefónicas preguntándome si yo hago algo de marketing, te cuento. Ok. No es un bardeo a la disciplina en sí podría decir que es una especie de bardeo a cómo terminó dándose en un contexto de hiperconsumista, que es en el cual vivimos, digamos, que pasa esto, digamos, los servicios antes por ahí, es cierto que las disciplinas de marketing tenían mucha dominancia, por así decirlo, sobre cómo se generaba un servicio. ¿Por qué? Porque igual, a ver, las personas que se encargan de diseñar las estructuras de un negocio lo hacen basado en lo que se llaman métricas o objetivos numéricos, digamos, ¿no? Esos objetivos numéricos, hasta que no aparecieron lo que nosotros llamamos como disciplinas centradas en el usuario, disciplinas centradas en las personas, esos objetivos numéricos estaban muy relacionados únicamente a cuestiones propias de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Cantidad de productos vendidos por cuatrimestre, costo de producción, son muchas cosas que hacen que uno estructure un servicio de determinada manera, ¿no es cierto? Y en eso influyen mucho, obviamente, las disciplinas de marketing, pero también influía la ausencia de disciplinas centradas en las personas, por así decirlo. El diseño de servicios es un enfoque centrado en las personas que lo que hace es, no le quita valor a esas métricas, por así decirlo. O sea, la empresa tiene que seguir dando ganancias, tiene que seguir siendo eficiente, tiene que seguir siendo productiva, tiene que tener todo eso, pero también le agrega una cosa más, y ¿cuál es básicamente? Marketing puntualmente tenía una cuestión muy interesante, que es el retorno de inversión de la publicidad, por así decirlo, ¿no? Ahí está gran parte del gasto y de la preocupación en el usuario, y la teoría, digamos, dominante tenía que ver mucho con que la manera de lograr incrementar tu cantidad de clientes, por así decirlo, es publicitando tu producto, digamos, ¿no? Después, las disciplinas centradas en las personas se basan en una teoría un poquito diferente, que es que la manera en la cual vos vas a ganar más clientes es por recomendación de otros clientes, no necesariamente por la publicidad en sí. Clientes / usuarios, digo, si sos una escuela, un gobierno, lo que sea, no importa, pero digo, incrementar tu base de usuarios. Entonces, ¿cómo puedes hacer? ¿Qué pasa?
la teoría es que el poder que tiene la publicidad natural, por así decirlo, ¿no? La transmisión de que vos me conoces a mí, confías en mí, y si yo te digo, usa este producto que está buenísimo, es más probable que lo uses a que si lo viste publicitado en la tele. Sí. Entonces eso hace que te preocupes mucho más porque ese usuario tenga justamente una buena experiencia usando ese servicio, porque eso va a hacer que naturalmente lo recomiende y posiblemente eso haga que tengas más usuarios que si publicitaras, digamos. De ahí surge un poco las disciplinas nuestras y en eso está basado mucho el diseño de servicios, el diseño de experiencia de usuario, que es tener en cuenta qué le pasa al usuario con este servicio, con este producto. No es si lo disfruta o si le parece barato, digamos, es si lo puede usar bien, si lo entiende rápido, si le parece simple, si se lo puede explicar a quien se lo recomienda, digamos, ¿no? Se lo recomiendo a mi vieja porque sé que lo va a entender rápido, no porque simplemente sé que va a ahorrar plata usándolo, digamos. Tiene que ver con cómo se siente uno usándolo. Yo tengo una experiencia muy interesante hace mucho tiempo, una ex suegra mía me vino recontenta a decir que una persona grande que había podido tramitar su jubilación sola en la página del ANSES. Fue una época en la cual, hace muchos años, yo me acuerdo que se rediseñó la página del ANSES y de repente fue increíble cómo mucha gente de repente podía hacerlo sola aunque fuera grande, digamos, fuera gente mayor. Y eso la hizo sentirse empoderada a ella. Ella sentía que no había tenido que contratar a nadie para poder acceder a ese servicio y tramitarla, lo cual era muy importante para ella. El valor de lo que nosotros hacemos radica mucho en eso, digamos, en que el usuario sienta que el servicio está pensado para él y no para la empresa que le provee el servicio. O en todo caso, para que sea un negocio para ambos, digamos, ¿no? Pablo, ¿tenés algo para sumar en esa? Sí, me parece que va, no sé, como... que también como esta cuestión de, bueno, un día nos dimos cuenta de que esto se podía diseñar, ¿no? Como lo que decías un poquito antes. Bueno, pero eso pasó, o sea, yo soy diseñador industrial de formación, también nos conocimos ahí, también hubo productos industriales desde mediados del siglo XIX, mucho antes de que hubiera una disciplina del diseño industrial. Y con el diseño de experiencia de usuario, el diseño de interfaces digitales, pasó lo mismo. Digo, hubo una práctica de hacer eso antes de que hubiera una disciplina que se encargaba de hacer esto. Entonces ahora es lo mismo. Digo, me parece que hay como un patrón a veces en la historia de hay ciertos avances, pasan ciertas cosas y nos empezamos a dar cuenta de que se puede intervenir de otra forma diferente. Y esto es un poco también lo mismo. Creo que los servicios obviamente preexisten muchísimo a la práctica del diseñador, pero digo, tampoco es tan raro, me parece, que se haya dado de esa forma. Bueno, pensarlo por ahí, por ejemplo, perdón, Manu, solo una cosita muy chiquita. Por favor. Lo pensaba cuando hablabas, Pablo, de servicio de recolección de basura. Perdón, estoy hablando mucho, perdón. No, me encanta, es como una charla. Por favor, es un placer. Pensar como un servicio de recolección de basura, digo, el tacho de basura sería la interfaz, si querés, ¿no? O sea, entre vos y que tu basura se fue, la interfaz es el tacho de basura que está en la calle, ¿no es cierto? Cuando sale y lo saca. ¿Cómo haces para cambiar ese servicio y que de repente la interfaz te fuerce a que vos des dos bolsas de basura separadas, una con orgánicos y una con secos? ¿Cómo haces eso, digamos, no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, acá en Buenos Aires hubo un intento. Ponían un tacho de basura que decía reciclable y después a 20 cuadras había otro que decía no reciclables. Y el tipo que venía con la bolsa lo tiraba en el primero que encontraba, digamos, ¿no? No es que realmente solo porque esté marcadito y que decía acá reciclable, acá no reciclable. No, lo que tenía que pasar era había que modificar esa interfaz y en cada lugar donde había un tacho tenía que haber dos separados, cosa de que lo más cerca que tengas sea ambos tachos, no uno de un tipo, digamos. Totalmente. Eso fue una visión, si querés, no sé si fue de diseño de servicio, pero la persona cuando se dio cuenta de ese error y lo hicieron, estaban haciendo diseño de servicios. Está bien. Para mí, lo más fuerte en relación a esta charla que venimos teniendo sobre el rol del diseño de servicios es empezar a entender esos elementos de nuestra vida cotidiana que se pueden diseñar. Cuando yo digo diseñar, lo que digo es tomar conciencia de que eso es algo construido, determinado de una manera de particular, con ciertos recursos y un montón de cosas. Y me resulta particularmente impactante en el mundo de la comunicación, eso. ¿Sí? Porque en general las organizaciones, en la experiencia que yo tengo desde la mirada de la gestión de la comunicación de organizaciones, en términos desde el diseño hasta la implementación específica de las estrategias de comunicación, es que en general pensamos lo que queremos decir, a quién se lo queremos decir, de la manera más rápida posible, con el menor costo posible, y nada más. Digo, en general a la organización le importa lo que quiere decir, no le importa demasiado
no piensa demasiado en si las personas que van a recibir ese mensaje lo quieren escuchar, o en cómo se van a sentir cuando reciban ese mensaje, o en qué marco lo van a recibir ese mensaje. Por lo menos en el nivel medio, probablemente grandes empresas internacionales de la comunicación, seguro que la están pensando, y si uno piensa en Facebook, Spotify, definitivamente están pensando ese tipo de cosas, pero sí, incluso en el mundo educativo y con la experiencia de la pandemia y en el marco de lo que ha sucedido con las universidades públicas en particular, porque las universidades privadas vienen con un mayor despliegue de lo que son los servicios de educación a nivel digital, en el Estado eso ha implicado un proceso de transformación muy forzada, digamos, muy importante, donde solo se sigue pensando en el cómo se debe impartir la educación en muchos casos. Hay experiencias positivas, definitivamente, pero en general se busca replicar la misma experiencia del aula en el mundo digital. Y eso es un problema, ¿o no? Eso es escabomorfismo. Claro, exactamente, para usar con lo que empezamos en el programa. ¿Cómo lo ven eso? Si quieren arranco, pero Dale. me parece súper interesante el caso de la educación. O sea, tengo la suerte de estar atravesando ese tema con un grupo de alumnos y alumnas en una universidad acá en Buenos Aires, y es muy loco porque realmente tenemos que encontrar nuevas formas de comunicarnos, de generar un montón de cosas, y que algunas se parecen a lo físico, otras son diferentes, otras son mejores, otras son peores, digamos, pero definitivamente son cosas nuevas que están pasando, y creo que estamos todos aprendiendo sobre la marcha cómo funciona eso, digamos. No sé, a mí una cosa que me parece súper interesante de la experiencia que estamos teniendo hasta ahora es como lo difícil que es lo unidireccional de la comunicación. Es decir, creo que hay una sobredosis de webinars y cosas así de videos que la gente tiene que ver, y estamos todos muy saturados del tiempo de pantalla, y la gente está como ávida de esas interacciones más pequeñas que sean un poco más significativas. Cuando vos hablas de a 4, 5, 6 personas, se dan dinámicas de conversación que claramente no suceden cuando somos más de 10, 15, 20. Entonces, bueno, ¿cómo nos adaptamos a generar esos espacios más pequeños y después volver a los espacios grandes? Pero ¿cómo generamos estas diferentes conversaciones? Que por ahí en la situación áulica era mucho más fácil o mucho más fluida, y acá hay que empezar a ver cómo adaptamos las herramientas para eso. Y muchas de las herramientas todavía no existen, y tenemos que estar emparchando con herramientas existentes o un mashup de distintas herramientas para lograr el objetivo que antes era pararnos, dividirnos y agarrar un cacho de pared cada uno en caso de una clase de diseño, por ejemplo. No sé cómo lo viven ustedes. Sí, yo me encantó tu ejemplo, además me parece que me gusta que me lo cuentes también, pero a mí lo que me pasa también, o sea, a un nivel por ahí un poco más personal, es que me doy cuenta, nosotros a veces tenemos como muy protocolarizado, bueno, cómo hacemos los check-ins, o sea, como cuando vas a entrar a una reunión con clientes o mismo con tu equipo, bueno, hay algo que queremos compartir antes de empezar la reunión, como hay cierto protocolo para como hablar algo más personal, ¿no? Antes de empezar a trabajar, y cómo hacemos también cuando nos vamos, ¿no? De una reunión. Y siento que hay como mucha más necesidad ahora de ese tipo de rituales, de ese tipo de conversaciones, y que muchas personas no saben cómo tenerlos, muchas personas tampoco saben cómo facilitarlos. O sea, cómo habilitar a una persona a que hable de algo por ahí más personal, en un contexto profesional, que tengo entre comillas lo digo porque yo tengo mi posición con respecto a eso, pero bueno, cómo habilitar a las personas a hablar, y que no necesariamente porque hablemos de lo que nos está pasando emocionalmente significa que estamos en el medio de una crisis en la que me voy o sea, en la que estoy sumergida en una depresión, sino que tiene más que ver como, bueno, esta incertidumbre por la que estamos atravesando. Y creo que los equipos, o por lo menos lo que a mí me pasa, nos está faltando, yo no estoy notando, que nos está faltando como un objetivo común de cómo mantener los equipos en la incertidumbre, ¿no? O sea, creo que los líderes tienen como mucha responsabilidad en este momento, y creo que los equipos no sabemos cómo coordinarnos entre nosotros para mantenernos también en estas conversaciones que tenemos ahora, como emocionalmente habilitados, ¿no? Para poder interactuar sobre eso. Y hay algunos rituales, y creo que estamos como con necesidad de otros, ¿no? Como de establecer otro tipo de rituales, otro tipo de conversaciones,
en un contexto de incertidumbre, ¿no? Sobre todo como lo que hay ahora. ¿Tenés Esa es para más mi sumar experiencia ahí? personal. Sí, de hecho es re fuerte eso, porque qué tan distinto podría llegar a ser si de repente vienen y nos dicen esto no es una transición, esto va a ser permanentemente así. O sea, cómo rediseñaríamos nuestras vidas, digamos, para tratar de entender que de repente los vínculos emocionales ya no pueden ser físicos, ¿no? O sea, creo que gran parte del problema es que como se entiende como una transición, estamos todos a la espera de que termine. Y creo que eso en gran parte hace o sea, pone el ruido de que nos estamos intentando como forzar a que esto se vuelva una nueva normalidad, pero al mismo tiempo en el fondo y en nuestro corazón estamos todos esperando que vuelva la vieja normalidad. Entonces tampoco hacemos como el esfuerzo y el paso necesario por ahí, que es re jodido y es re comprometido, de decir, no, ¿sabes qué? Va a haber una nueva normalidad y las relaciones van a tener que cambiar. Yo creo que ahí hay gran parte del problema. Y no digo que estemos ni tarde ni reaccionando lento como sociedad ni nada, más bien al revés, estamos reaccionando muy rápido en general como sociedad humana, digo, ¿no? Eh, sí hay una cosa puntual que a mí esta pandemia puntualmente me ha irritado bastante, que es esto de que la educación le tomó demasiado tiempo reaccionar, digamos, y de repente me parece que cayó tarde. O sea, discusiones sobre cómo la educación debía democratizarse más a través de las plataformas digitales como recurso, es una discusión que, o sea, rediseñar la educación es algo que viene en discusión desde hace, no sé, 50 años fácil, ¿no? Entonces, digo, no es un problema que trajo la pandemia simplemente, perdón por la frase, pero le pegó una patada en el culo a los educadores en general, digamos, porque me parece que les hizo a todos darse cuenta de que había que hacer esto antes, me parece, ¿no? La educación ya de por sí es muy complicada. Una persona, desde mi experiencia de ser una persona del interior de Argentina, desde ya te das cuenta, ¿no? O sea, estudiar en la Universidad Pública de Córdoba ya es complejo de por sí porque tenés que vivir en la capital, pero si encima querés estudiar la mejor carrera posible, probablemente tengas que mudarte 800 kilómetros hacia Buenos Aires. Entonces, todo eso hace que la educación, por más gratuita que sea, no sea 100% democrática. Sabemos que la universidad pública en Argentina igual va gente de clase media, no va gente de clase pobre, igual la mejor educación sigue siendo en la UBA y no en las del interior. Digo, hay muchas cosas que la digitalización, es cierto, de alguna manera deteriora la calidad de la enseñanza como la conocemos hoy, pero también democratiza el acceso a la enseñanza para cualquier persona que esté en Claro. todo el país. Entonces, hay una contradicción ahí que a mí me gusta mucho mirarlo desde las experiencias de educación digitales de disciplinas digitales, ¿no? ¿Cómo es la educación en programación, por ejemplo? ¿Cómo es la educación para una persona que quiere estudiar, llámese backend, frontend, cualquier cosa que tenga que ver con programación? En general, la naturaleza de cómo se diseña esa educación ya es diferente. Es lo que decías vos, Manu, no es que hay que agarrar las mismas clases que están en la facultad y pasarlas a digital. Hay que repensar la educación de una manera digital, pero eso ya de por sí hubiera hecho que mucha gente hubiera podido acceder a mejor calidad de educación, incluso con o sin pandemia, digo. A mí hay algo ahí que siempre me hizo mucho ruido, ¿no? O sea, no creo que el problema tenga que ver con la pandemia, tiene que ver con una cuestión de falta de acción anterior. Digo, me parece que es muy interesante eso, por suerte, en las distintas ediciones de este programa, preproducciones, posibles próximos programas, he ido dialogando con mucha gente que está reflexionando sobre las maneras, sobre las formas, sobre lo posible, sobre lo que se debería haber hecho antes. Tengo una amiga que habla que tiene una especialidad en la industria de la música y habla de los vivos en la música, cosa que vaya uno a saber cómo van a volver y cuándo van a volver. Pero me quiero llevar, porque los tiempos en Internet también son tiranos y hay que empezar a cerrar el programa, algo que me parece que fue lo que más me impactó, digamos, de toda esta charla y de vuelta lo mismo que yo me sigo llevando de algo que me parece muy importante de esta disciplina, que es la posibilidad de que tenemos la capacidad de transformar nuestros propios vínculos en una disciplina que, como ustedes, las tres personas aquí presentes, dijeron que es el empoderamiento de aquellas personas que van a hacer uso de esos servicios, ¿no? Me parece que eso, donde empiezan a cobrar más importancia el diseño centrado en las personas, me parece que es una cosa que tenemos que atender. Porque yo lo vuelvo a pensar en mi propia disciplina. Si yo pienso un poco más en aquellas personas que van a ser impactadas por las acciones de comunicación, que van a pensar las organizaciones,
mis estrategias de comunicación van a ser más exitosas, probablemente. Digo, porque voy a tener mayor control sobre esas acciones. Es cierto, le saquemos lo exitoso, voy a tener mayor control sobre qué quiero que suceda en esos casos. Para mí es muy importante ese aprendizaje a llevar, que es algo de lo que, por ejemplo, las universidades públicas tienen mucho para aprender. Hace poco fui parte del proceso de discusión de cómo hacer una graduación en una facultad de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo hacemos para pensar en eso? ¿Cómo hacemos? Pero también creo que tenemos que pensar en cómo hacemos para que las personas tengan la capacidad de formarse con esa perspectiva. ¿Cómo hacemos? No necesariamente todos tenemos que convertirnos en diseñadores de servicios, ni mucho menos, pero sí entender cómo esas herramientas o esa perspectiva, que es lo que yo estoy aprendiendo del diseño de servicios, nos empoderan para ver cuál es nuestro lugar en esos servicios, nos empoderan para ver qué capacidad de intervención tenemos en esos servicios. Me da la sensación de que esas herramientas son las que a mí más me han aportado de lo poquito que me he empezado a acercar al diseño de servicios. Yo les quiero agradecer muchísimo por el tiempo y por el hondón de sumarse a este programa, que lo voy a volver a decir, es la primera edición internacional de este programa de servicios. Gracias. Nada más. Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Gracias.